Muy bien, sí, sí. Vale. ¿Te parece bien? Estupendo, sí. Pues ala. A ver, ¿se oye? Sí. Esto es fatal. Estas luces son malísimas. Bueno, pues vamos a ser puntuales, que a Miguel Ángel le gusta la puntualidad. Y entonces, pues nada, muchas gracias por venir. Para nosotros nos es muy grato que participen en estas jornadas que estamos dedicando al centenario del Teatro Bullón. Hoy tenemos a Miguel Ángel. Todos sabemos que tiene un currículum excepcional y que a él no le gusta que se le diga, porque bueno, dentro de su modestia pues no le gusta que se le reconozca su valía. Entonces sí que sabemos que actualmente es el archivero de la diócesis de Astorga y creo que también de la de Orense, ¿verdad? Y como no le gusta que se le diga su currículum ni nada de esto, pues yo creo que no voy a decir nada más, me voy a callar y que él imparta su conferencia. ¿Te parece bien? Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, porque además los que estáis aquí estáis casi por amistad conmigo, que yo después marcho con remordimientos a casa, diciendo, apagar por favor estas luces, diciendo, a santo de que yo he sacado de sus cómodas casas a gente, va a venir a pasar calor aquí una tarde. A lo mejor para no escuchar nada que sea interesante. Y al mismo tiempo yo también me pregunto a veces por qué tengo yo que dar algunas conferencias que pienso que habría otras personas más indicadas. Y además lo que yo hoy voy a decir aquí no es como una historia del teatro, imposible de hacer, porque hace falta mucha investigación. Más bien yo voy a hacer un puzzle, un pequeño puzzle con piezas, que buenamente pues van a ir componiendo lo que podría ser al final, después de otros trabajos e investigaciones, una pequeña historia de lo que ha significado el teatro y significa el teatro en Astorga. Un puzzle que además cada uno puede ir organizando según le interese o sencillamente tirar el puzzle a la basura porque es lo que le interesa, no le interesa. Mirad, yo cuando me pidieron que diera esta conferencia, yo casi prefiero que no me la pidan, porque si dices que no, eres casi un maleducado. Y si dices que sí, pues tienes que andar preparándolo. Y digo yo, ¿pero por qué? Y bueno, recuerdo yo que hace unos cuantos años ya, yo presenté en este mismo salón este libro de Luis Alonso Luengo, El teatro en Astorga, que es quizá lo que más seriamente se ha escrito sobre esta realidad de la vida teatral. Y el libro él me lo dedicó y puso así, para Miguel Ángel González, siempre don Luis generoso y exagerado, insigne presentador de este libro en Astorga, con, bueno, lo tienen ahí, con una disertación que dio una valoración que no tiene y a quien tanto deben estas páginas, sin cuya generosa aportación muchas no hubieran podido ser escritas, porque es cierto que yo encontraba algún dato que me parecía oportuno para él y se lo ofrecí. Mi admiración hacia su gratitud, afecto entrañable hacia el amigo y un infinito abrazo. Luis Alonso. Estamos en el año 1986. Yo recuerdo con gusto a don Luis esta tarde y recuerdo también que de alguna manera todos somos deudores de lo que él nos dejó como una senda abierta para saber cosas de Astorga y sobre todo para amar a esta ciudad. Bueno, ¿qué es teatro? Teatro, para partir de un concepto de diccionario, pues es el lugar para contemplar, es un espacio donde de alguna manera uno tiene una comodidad y puede ver algo que le puede interesar. Representa historias actuadas frente a los espectadores o frente a una cámara, usando discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Y también es el género literario que comprende todas esas obras de teatro representadas ante un público, donde se presentan dichas obras o grabaciones en audición a la narrativa común, el estilo de diálogo. El teatro también es tema de la ópera, el ballet, el cine.
De algún modo es un concepto muy amplio. Y si dividiéramos, y no están todas aquí, los capítulos que puede tener el teatro, pues la tragedia, la comedia, drama sacro, auto sacramental, un musical, la ópera, la zarzuela, el entremés, monólogo, revista, tragicomedia. Y habría que ir desglosando y viendo cómo todo esto de algún modo ha tenido aquí, en esta ciudad, pues su momento. Pero en realidad Astorga es una ciudad que vive con mucho teatro. Organiza cada poco un teatro, porque no deja de ser teatro todo esto que vivimos, o antes se vivía en Navidad, la pastorada leonesa que se representaba en nuestros pueblos y también quizá aquí en la ciudad, en la semana de Navidad o en el entorno. Pero sigue habiendo teatro en Navidad, cuando los reyes parten con sus vestidos y dándole a los niños la ilusión de que han llegado para ellos particularmente esa noche. Y teatro no deja de ser todo el carnaval, con todos esos desfiles, con todas esas vestimentas, con todas esas músicas. Y teatro no deja de ser la Semana Santa, un teatro sacro, donde hasta además nosotros en la plaza, con la carrera de San Juanín, ponemos en movimiento las imágenes, convirtiendo la plaza en un escenario para representar algo que imaginamos sucedió hace 2000 años en una tierra distante. Teatro no deja de ser la Zuiza en el pasado, que se repetía todos los años el 15 de agosto y que ahora recuperada de vez en cuando de nuevo pone pólvora, pone trajes, pone música en nuestras calles. Y teatro no deja de ser toda esta obsesión que tiene la ciudad de Astorga por Napoleón y todo lo francés, con tantas batallas, con tantas representaciones, con tantas evocaciones. Y teatro no deja de ser pues lo que acaba de vivir la ciudad hace unos días, estos astures y estos romanos que hacen representaciones de algún modo teatrales, con sus vestimentas y con sus recorridos y con sus músicas. Y teatro no deja de ser también el mundo festivo de las fiestas que vamos a comenzar dentro de unos días, con los cabezudos, con los gigantones, con la música. Teatro no deja de ser también todas las procesiones, que en algún caso, como en este cuadro prodigioso por lo que significa de la catedral, pues se representa una procesión de acción de gracias por un milagro de la Virgen de la Majestad, con todo ese orden, con toda esa jerarquía. También eso es teatro. Teatro no deja de ser el mundo de la maragatería, cuando los trajes y las vivencias pues han dejado de ser lo que se vive habitualmente y se pone uno así para las fiestas. Y más teatro cuando es la boda de Maruja con Luis del Olmo repetidamente. Y teatro, pues eso, este mundo clerical de la ciudad con toda su riqueza de músicas, de canónigos, de vestimentas, representadas en un pleito para demostrar cuál era el orden en que debían llevar. Y teatro, pues las procesiones, especialmente la procesión del Corpus, que se organiza de acuerdo con un protocolo y que en Astorga pues tenía toda esta presencia de clero, de militares, y un espectáculo también de color, de olores, de hierbas que se echan en el suelo. Y por supuesto no deja de ser teatro los acontecimientos un poco singulares, como la entrada de los obispos, donde se sacaba todo aquello que podía significar acogida y felicitación. Es el obispo Casteltorio, este es un arco que le hicieron en ese año. Y teatro no deja de ser todo el mundo militar con sus espectaculares maniobras y las juras de bandera y los desfiles. Todo también está de alguna manera ofrecido a que lo admiremos, a que lo sigamos. Nada tiene que ver esta palabra teatro, porque en ocasiones se equivoca, lo que escribe Gil González Dávila, que llama teatro eclesiástico de la ciudad de Astorga y otras iglesias, en el sentido de él querer describir lo que aquí se había vivido, los personajes singulares que habían existido y las glorias eclesiásticas.
Teatro fue la celebración de aquellas fiestas que Juan de Peñalosa y Sandoval escribió con motivo de la defensa del dogma de la Inmaculada y que don Bernardo pues transcribió también debido a sus dificultades visuales. Es un milagro. Y después, por supuesto, espectáculos los que había cuando llegaba alguien a la ciudad, en este caso la reina Mariana de Neuburgo, que vino desde Galicia a Madrid para llevarse un desencanto con el esposo que le tocaba, pero que según llegaba a las ciudades se le representaban, pues en Astorga además hubo un capitán y sargento mayor, don Antonio Só de Moscoro, que escribió el texto y nos da con todo detenimiento lo que aquí sucedió, cómo se le recibió, las figuras alegóricas que recitaban y cantaban, la fama, el regocijo, el fuego, Astorga, el ayuntamiento, ninfas con Apolo y Diana, un verdadero y espectacular teatro. Y teatro, pues cuando también el tren llegó aquí, está Alberto Matías hoy presentando su libro en la Cepeda, y fue un acontecimiento donde se sacó todo lo que en aquel momento se podía sacar para expresar satisfacción. Y no dejan de ser teatro estos dos muñecos que tenemos en el ayuntamiento que cada hora pues hacen un pequeño espectáculo que los turistas, sobre todo los demás ya estamos acostumbrados, se detienen a descubrirlo. Y con ese Pedro Mato que hace diálogos en la prensa del pasado, esos diálogos de los Revillo, simpáticos y atractivos. Como veis, no he acabado con todo, pero todo esto de algún modo es una actitud teatral y de muchas ofertas teatrales. Notas históricas, bueno, por poner algunas y muy rápidamente, las más antiguas, o por lo menos de las más antiguas, son esos contratos que se hacen para las fiestas del Corpus, 1593, Cristóbal de Ayala, vecino de Valladolid, Juan de Palma, de Sevilla, tienen que representar un auto de las fuerzas de Cristo que un fraile dominico compuso para la villa de Valladolid con 2 entremeses al principio y al final. Y en el octavario otro auto de las persecuciones de David con 2 entremeses buenos. Y después en el año 94, y se podían repetir de esta fecha, hay documentos, pues cómo también se encarga a Sebastián de Montemayor las fiestas del Corpus que tenían obligatoriamente que tener teatro. O en 1595, Rodrigo de la Cruz y Diego Vallejo, que tienen que hacer un auto de la fundación del Pilar de Nuestra Señora del Zaragoza y una comedia, La Restitución de la Honra. Y en 1662, son datos que yo he ido tomando de algunos libros, como este, que es El Teatro en León, hay un contrato entre el autor de comedias Antonio de Castro y el juez y mayordomo del Rosario de la Bañeza, por el que se compromete a venir aquí a representar 4 comedias y después le dan desde la Bañeza el carruaje necesario para que la compañía venga a Astorga para representar también. Y en 1675, pues una cosa parecida también de estos teatros que las cofradías procuraban, juntamente con toros y música, ofrecer al público como una manera de significar pues algo distinto. Y es muy interesante ver cómo en el archivo de música de la catedral hay nada menos que unas cuantas óperas italianas. Una musicóloga recientemente, Sagrario Barrio Estebarranz, ha hecho un pequeño estudio sobre arias de ópera italiana en la Catedral de Astorga. ¿Qué hacían unas óperas italianas en el archivo de la catedral? Por supuesto, en la liturgia no se representarían, pero ya sabemos que los músicos de la catedral al mismo tiempo atendían demanda de música para la ciudad, para instituciones y sin duda para algunos particulares más cultos que en sus casas tendrían algún tipo de ofrecimiento de este tipo de obras. Interesante todo ello. Por otro lado, y es otro de esos trozos de puzzle, Astorga, escenario y tema teatral, empezando por Molière, que escribe una obra que se desarrolla en Astorga, que es una obra El príncipe envidioso, Yalú. Quizá Molière no sabría ni siquiera dónde estaba Astorga, o sí, por algún tipo de mapa o alguna relación, pero ahí está. Y también hay otra obra que es El primer marqués de Astorga, de Rojas Zorrilla,
cuyo manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional de España y que ha dado ya pie a algunos estudios sobre esa obra. Y en el Diario de Madrid del año 1788 se habla de que en Madrid se representará una comedia de la restauración de Astorga, diciendo quiénes son los actores que van a actuar en aquella representación. Esta restauración de Astorga por don Alfonso I, comedia original y escrita por Luis Moncín. También se podría intentar alguna vez, no sé si este tipo de teatro hoy tendría algún tipo de atracción, pero es curioso. Y más modernamente, pues el poeta Luis López Anglada escribió Una noche de luna en Astorga, que era un entremés en un acto en verso, que él era sobre todo poeta. Y después hay otras referencias a quizá presencia de Astorga en escenarios, como estas comedias que se representan y que dicen que la historia de don Rodrigo de Peñadura y que interesaban a los maragatos. Bien, otro capítulo que, como veis, solamente es una insinuación y que todos ellos, si hubiera investigación y documentos, darían pie pues a jugosas reflexiones y historias sobre nuestro teatro. Los espacios para el teatro. Don Luis Alonso Luengo encargó que hicieran ese un poco elemental dibujo de lo que podía ser un plano del Corral de Comedias de Astorga. El más conocido es este que está a la derecha, de Almagro, y que por lo que puede ser serían muy parecidos los escenarios en donde se representaban aquellas obras, cuando eran un poco fijos. Gustavo Doré, 1832, hace un grabado también un poco inventado de un teatro de marionetas en Astorga que se representaría en la calle, porque las calles eran espacio para las representaciones. Becerro de Bengoa, cuando escribe en 1883 ese libro del ferrocarril, porque va describiendo desde Palencia hasta la Coruña todo lo que el ferrocarril va haciendo posible ver a los que viajan, nos dice que las sociedades de recreo son el casino, con hermoso salón teatro y un buen café público, es decir, que en ese momento el casino sería el único espacio teatral fijo. Hasta que, por supuesto, estamos celebrando el centenario de este teatro, que no es uno de esos teatros a la italiana tan ricos que hasta las pequeñas ciudades tienen, pero que aquí cumplía y satisfacía una necesidad. Un teatro donde la vida teatral pues ha estado intensamente viva a lo largo del tiempo, con muchos espectáculos y con muchos después también cine y otro tipo de actuaciones. El viejo teatro, tal como estaba ya renovado, el nuevo ahora, que después hay que añadir el teatro diocesano, que es uno de los espacios más recurridos para tantas obras de teatro, como veremos. El casino, también el casino ofrecía espectáculos. Este es el Coro de los Barquilleros del año 1895, que se representó en esa sociedad. Y el Heraldo Astorgano también nos hace una descripción en el año 1899 de otra representación que hubo en el casino, que era la obra Pobres Mujeres, que en aquel momento debía estar en fama porque había representaciones en Madrid. El casino. Y después, por supuesto, algunos espacios más modernamente, como la Plaza de la Catedral, han servido para representaciones como el Gran Teatro del Mundo, que en el año 1965 el grupo Aldebarán representó esta obra famosa de Calderón de la Barca, en aquel espacio catedralicio donde quizá hasta el ambiente era propicio a una obra de tanta solemnidad barroca. Y de modo puntual, por hacer un seguimiento de esos espacios, también ha habido una representación en la Argástula, en el Teatro Romano, por el grupo de Ponferrada, el Conde Gatán, que representó un mosaico romano con los nombres ahí de los actores que no son quizá conocidos para nosotros. Y en el Círculo Católico de Obreros, una institución que pone en marcha el obispo Alcolea,
y que acabó derivando lo que fue el cine Astúriz que conocimos los que ya tenemos algunos años. En ese espacio se representaron muchas obras con esa finalidad el obrero y un poco dentro de la doctrina social católica tuvieran algún tipo de distracción. Don Pompeyo Pérez Benito escribió unos apuntes dramáticos en 3 cuadros de la Guerra de la Independencia que se representaron en el Círculo Católico de Obreros. Y hasta una curiosidad, más modernamente, en el año 1973, la empresa Tagarro ha querido ofrecer al público astorgano y en la parrilla del Club Astoria un espectáculo de gran calidad artística. La prensa siempre ha sido muy generosa con todo este tipo de noticias y los adjetivos a lo mejor los teníamos que rebajar, pero bueno, es un hecho que se dio. A ver, es una divertida parodia de las clásicas situaciones de terror hábilmente trastocadas por los felices autores. Uno de ellos es este señor que está aquí abajo, del que he encontrado la fotografía. Bueno, pues también es otro espacio que no suele ser habitual para el teatro. Y aquí pues está esta obra, cuando el Velasco, agradecemos que un particular por lo menos lo haya devuelto al espectáculo cinematográfico, pero también era un lugar de teatro. Y en el Teatro Velasco pues se representó pues hace un siglo casi pues este Thais, Flor de Alejandría, letra de Magín Rebillo Fuertes, música de Leovigildo Blanco, que eran un tándem que daba juego para tantas cosas como las que en aquel momento donde felizmente diría yo no tenían televisión, felizmente no tenían móviles, felizmente no tenían tantas cosas que hoy nos parece que sin ellas no podemos vivir, se distraían de una manera muy, muy sana. Y después, hasta en esa sala de exposiciones que abrió la Caja de Ahorros, hubo en el año 74 algo que es teatro, era poesía teatralizada por el grupo experimental 5 con poesías de Kremer, de Gamoneda, Pereira, El hombre en 3 nombres. También allí hubo teatro. Un teatro que en ocasiones aquí se ha siempre relacionado con la poesía. Pero sobre todo el teatro va unido a las fiestas de Astorga. Las fiestas de Astorga sin teatro yo creo que no eran fiestas. Y aquí podemos ver todas las compañías que se esmeraban los empresarios en traer. En el año 45, fijaros qué programa, con obras, El amor no existe, pero o esta obra de Ana María, de Ismael Merlo, que se alquila un novio, o de Ismael Merlo y Ana María Morales, Mi querido ladrón, Mi padre y yo. Ahí están algunos de los que aquí se traducían en teatro. En el año más adelante, pues también fijaros qué programa de teatro más intenso. Bienaventurados los malditos, Las 12 en punto, El perro del hortelano, desde el teatro clásico, teatro un poco más divertido. Es decir, que sí, que sin el teatro las fiestas no eran teatro. En el año 57, Pastora Peña, también la representación de Antígona, Carlos Lemos, obras de algunas de mucha calidad literaria, que se supone que Astorga tenía una cultura teatral que respondía a estas ofertas que se hacían, porque no serían ofertas interesantes si la gente no va porque había que pagarle a todos estos. O después, más tarde, esta obra de Alfonso Paso, que tantas obras escribió, o Las mariposas son libres, de Nor Gerse, que son obras que se representaron también en otros años en fiestas. Y por supuesto no podían faltar estos teatrillos que se instalaban en la muralla, el Teatro Lido, que venían con sus coches y con sus tramoyas, y desde luego con un teatro más popular, porque las fiestas de Astorga son también las fiestas de toda la contorna. Y en este caso el Teatro Mailui, ya veis que
qué oferta tenía más atractiva sin duda para ese tipo de gente. Dos paletos en Madrid, el Calzonazos, la Malquerida y la comedia El carnicero y la verdulera, y no digamos después Manda mi suegra a Sevilla. Bien, una institución que en Astorga tuvo mucho interés por el teatro, mucho, y con gran calidad, es el seminario. El seminario, ya lo recordaba don Luis con motivo de la inauguración, y don José María Luengo publicó la Loa Nueva. Está el manuscrito y está lo que José María transcribió, que fue una obra que se escribió ex profeso para ese momento, igual que este entremés, El gato, que también entre las cosas preciosas que tenía don José María, yo al final no sé si nuestro exalcalde logró traer para Astorga tantas cosas que hubiéramos querido tener aquí, pero estos manuscritos los tenía él. Y después, por supuesto, en las fiestas del seminario, la Inmaculada, Santo Tomás, y a lo largo del año había muchas representaciones de obras en las que, por supuesto, el tema clerical estaba muy presente. Estas son fotos de aquel momento. Estos no les faltaba, como veis, mucho detalle. Es Pío VII con Napoleón. El que está más a vuestra izquierda es don Eugenio, por si acaso no lo habíais reconocido. Pero después, sobre todo, hubo un grupo de teatro que adquirió un gran prestigio y le dio mucha altura al teatro del seminario, que es la Pipa de Kif, que se estableció con todos los rigores y con un reglamento y con todas las autorizaciones que el Ministerio de Información y Turismo exigía para este tipo de obras, pasando además la debida censura. Y de la Pipa de Kif pues se fueron organizando obras tan significadas como el Gran Teatro del Mundo. Ahí están los que actuaban, que son, algunos siguen siendo sacerdotes, don José Herminio, don Alberto Morán, está en don Francisco Centeno fallecido, don Francisco Turrado, don Álvaro, otros quizá lo dejaron. Pero en la luz de Astorga, cuando se representa la danza de la muerte, Esteban Carro Celada les hace sus grandes elogios, una obra escrita en el siglo XVI por Juan de Pedraza, y que tuvo un resonante éxito cuando se escribió, y que tuvo un resonante éxito. Y aquí, Perandones, yo creo que eres tú el que escribías esta crítica de la danza de la muerte en temas ciudadanos de la luz de Astorga. Después, la cena del rey Baltasar, un acto sacramental de Pedro Calderón de la Barca. A mí me admira que unos seminaristas, claro, habrá más seminaristas que no los dos que hay hoy, que serían incapaces ni de representar casi un diálogo, pero que se empeñaran en obras de gran empuje, que exigían vestimentas, que exigían preparaciones. El claustro del Seminario Mayor fue cuando se representó en el año 1977, la cena del rey Baltasar. Pero después nos faltó también Los Cuatro Robinsones, una cosa más divertida, o Bajo Tierra, en la Semana Santa del 77. Y de nuevo, La Ciudad sin Dios, de Joaquín Calvo Sotelo, que es una obra de contenido religioso, pero importante en aquel momento, que se dedicaba a lo que se obtenía para una campaña benéfica. Y después, fuera ya de la Pipa de Kif, pero estando por medio Carro Celada, al que recordamos este año de modo particular cuando se cumplen 50 años de su muerte, con otros, don Miguel Sánchez, que todavía había, don José María Álvarez, que no hace mucho falleció, pues representaban este festival de géneros literarios, donde este mismo programa con todos estos cuadrados es de la invención de don Esteban, una obra de Bertolt Brecht, Galileo Galilei. Y después también en otro año pues el auto de la comparecida de Ariano Suassuna, donde se representan ahí todos están de nuevo vemos ahí el cuadro escénico, muchos de los nombres felizmente son gente que vive. Y Esperando a Godot, una obra emblemática de Samuel Beckett en el año 68, tiene Antonio Natal, Antolín de Cela, que es el rector de la Basílica de la Encina actual, Plácido Blanco Benvibre, creo que ya falleció, y están otros dos que yo tampoco sé dar cuenta de ellos. Y hasta en otro capítulo
Eso de ir a visitar a los ancianos y llevarles un poco de distracción fue una de las caridades hermosas que en esta ciudad se han realizado. Y así, en el año 73, la Luz de Astorga da la noticia de que el jueves pasado un conjunto de seminaristas con aficiones artísticas teatrales hizo su estreno con rotundo triunfo en la gran sala de la residencia de ancianos de esta ciudad. No sería muy difícil el rotundo triunfo en ese ambiente. Pero bueno, ahí se describe perfectamente todo lo que hicieron y yo estoy seguro que los ancianos querrían que se repitiera más veces. Obras y autores astorganos. ¿Quiénes escribieron teatro de Astorga? También es un recorrido muy superficial, porque hay más. Pero tenemos que partir de este Manuel de Astorga, de alguna manera vinculado con la ciudad, aunque sea de napolitano, este músico importante, sobre todo por un Stabat Mater. Pero que en Barcelona, en el 1709, se representó una ópera, Dafne, suya. O después este José Beotas, del que yo no sé más que esto que he encontrado, que se publica en Astorga en 1886 una comedia en un acto por la muerte de un hijo. Los hijos artificiales de Joaquín Asay y Federico Reparaz, editados aquí en Astorga, un juguete cómico que tuvo éxito porque aparte del manuscrito está el impreso y todos los que actuaron en ella. Después está El Padre Blanco, con el Laurel de Ceriñola, un drama en un acto, que este Agustino escribió y transcribió y ha tenido varias ediciones, como vemos. Un personaje también muy importante en la vida literaria. Y don Luis y don Ricardo Gullón pues nos escribieron Los 4 filetes del Apocalipsis, que es una obra divertida, entretenida. Es sin duda el humor de estos dos grandes astorganos. Y luego Ignacio Preto de Ejido escribió también, que estuvo por América, por Argentina, 3 obras patagónicas, indios, Patagonia, Los Desheredados. Un astorgano de la diáspora, pero que aquí, de alguna manera, tenía siempre eco lo que hacía. Félix Cuquerella era sobre todo poeta, pero también escribió una comedia en un acto y en prosa. Yo mismo me pasmo al comprobar la obra publicada por el Sabía, que a finales de la década de los 20 una compañía teatral representó en un teatro astorgano su comedia en 3 actos razonadamente. Sin embargo, su salida a las tablas no fue única, pues le premiaron un sainete, La Paz del Bien, y escribió Hace falta un suicida, comedia en 3 actos. Del Ángel Julián, de la gran imprenta musical, algo se describe de ella, pero había que escribir mucho más. De media España o de España entera, lo que es las partituras musicales para muchas bandas de muchos compositores de Valencia, de Aragón, se publicaban en Astorga y las publicaba Ángel Julián, que además escribía obras como esta comedia lírica La Duquesa Perifollos y este Traineros y Geiteros, que he visto hay una edición de estas que hace Amazon si se la encargas y te la envía en unos días. Dentro del mundo clerical, algunos personajes como don Pablo León Burciego, que fue profesor en muchos institutos de España, pues escribió una obra dedicada al ángel de las escuelas, a Santo Tomás de Aquino, que se publicó también aquí en Astorga. E igual Astorga por dentro, de Santiago Alonso Garrote, con música de todos esos grandes músicos. Era una revista cómico-lírica, urbánica, acuática, viajera, colérico-científica, de ultratumba y actualidad en un acto y 10 cuadros, que ya solamente por eso nos damos cuenta a qué se dedicaba. Y el célebre don Melitón Amores González, que había venido desde Extremadura con el obispo Senso Lázaro, pues escribió un montón de cosas, aparte de muchas poesías. Viene el regimiento para celebrar la llegada al cuartel de aquello que ha sido para Astorga un enriquecimiento tan grande, o el periodista. El otro sacerdote, don Moisés García Torres, que entonces era colegial de Roma, estudiaba en el Colegio Español, acabó siendo un gran jurista de la Rota en Madrid, pues escribió una obra sobre la conversión de San Agustín. Muchas de estas se representaban en esas veladas del seminario.
y más cercanos a nosotros, tuvo mucha importancia y mucha trascendencia la obra La señorita Julia de August Strindberg, pero la versión que la mejoró sin duda, o por lo menos la adaptó muy bien a España, de Lorenzo López Sancho. O el gran, y por mí siempre admirado, José Luis Martín Descalzo, niño de Astorga, seminarista en Astorga, que siempre amó a esta ciudad y que escribió unas obras que tuvieron mucho éxito, entre ellas pues estas dos barajas o Las prostitutas os predicerán en el reino de los cielos. Y aunque es de La Bañeza, pero de alguna manera vinculado con Astorga, pues está, y porque además se representó aquí, o don Alonso, que escribió una zarzuela de tema leonés, Rosina, y que en el Teatro Gullón también tuvo representación. Otro recorrido. ¿Quiénes venían aquí? ¿Quiénes representaban? Pues bueno, yo he cogido aquí simplemente un guiño a 4 grandes compañías de la España de entonces. Esta compañía de Juan Santacana, que representaba El retorno, el último experimento del doctor Frankenstein, o la de Mari Delgado, que representaba una cigüeña bromista. Los propios programas de entonces, de mano, pues tenían siempre el reclamo de poner la figura de la que era parte importante de la compañía. O esta otra de Társila Criado, que representó en Astorga Los caciques en el año 1963, o la de María Fernanda Docón, que nos suele sonar más, con el primer actor Ricardo Acero, que representó aquí una serie de obras de comedia. Y la canción del olvido, dentro de lo que es la zarzuela, tuvo presencia en el Teatro Manuel Gullón con una compañía de fuera que tuvo mucho éxito. Pero Astorga Teatral es sorprendente. Bueno, a mí ya me sorprendió cuando hace unos años publicaron un libro de los grupos musicales que habían nacido en Astorga y sale todo un espasa de grupos, de conjuntos, de guitarristas, de todo. Importante. Pues de teatro, si se hiciera casi igual. Desde esta juventud antoniada de la que yo apenas tenía información, pero que este programa nos pone delante a un grupo que en el círculo mercantil, también otra institución de la que hemos perdido casi la memoria, representa una obra de Pompeyo Pérez Benito, con el reparto y con esta manera de hacer llegar al público la información para que hubiera gente. El grupo de teatro del Instituto de Astorga pues representó El enfermo imaginario. Ahí tenéis los nombres de quienes participaron en esa representación y estoy seguro que algunos nombres os son cercanos y conocidos y queridos. El propio grupo teleno que nace en el instituto, de nuevo, representa una obra de Valle Inclán, La farsa y licencia de la reina castiza. Los programas son casi manuales porque están hechos a máquina, era lo que había, pero qué importante, que a mí me admira y quiero recordar con agradecimiento a todos estos profesores que motivaban a los alumnos y a todos estos alumnos que perdían, entre comillas, tantos momentos de asueto para ensayar unas obras de las cuales, por supuesto, siempre salían satisfechos. O Esteban Carrocelada, en La Luz de Astorga del año 73, hace una de aquellas púrjulas inquietas, sabrosas siempre, en la que habla de la representación del médico a palos de Molière por un grupo de teatro de la parroquia de Rectivía. Don Patricio llegaba a todo. O este otro grupo de teatro Tercia de Rectivía, del que yo no sé más, no tengo más que, porque guardo tanto papel, he guardado este programa. Pero no he sabido más. ¿Qué grupo Tercia? Sin duda habrá quienes todavía vivan y que nos puedan contar algo de esa historia. O en el año 74 también van a la residencia de los ancianos, en este caso no son los seminaristas, sino el grupo catequético de la parroquial de Puerta de Rey, que hicieron las delicias de los acogidos, obsequiándolos con diferentes golosinas y representando cuentos de Navidad, la obra Los deseos de Fernán Caballero y un juguete cómico titulado Jesús, qué criada.
Bueno, pues en Puerta de Rey también tenían tiempo para ensayar y para reunirse y para empeñarse en estas obras. En el teatro amateur, por ejemplo, es el grupo del Quijote de Astorga. Yo le estoy muy reconocido porque yo el primero, y no he tenido muchos, premio poético que recibí fue del Club El Quijote. Me dieron un Quijote de Luis Moro que todavía tengo en mi casa. Y entre otras cosas, pues se empeñaron en hacer cosas de mucha altura. Y así fueron a representar a León la obra de Albert Camus, El malintencionado, dentro de un certamen de teatro amateur. Y alguien escribía también sobre la representación que hicieron en el Teatro Gullón de una obra de García Lorca, Bodas de Sangre, haciendo un elogio, pero al mismo tiempo el que escribía al suelto quejándose si realmente habíamos sido justos con nuestros jóvenes, les habíamos dado el apoyo y el aplauso que merecían. La Casa de Bernarda de Alba de Federico García Lorca también fue la presentación del Club El Quijote, con una música de Ángel Barja, que es lo que la hace especialmente astorgana. Y ahí también tenéis el reparto con nombres de personas que espero que la mayor parte de ellas todavía vivan. El Club El Quijote representó Bodas de Sangre también de Federico García Lorca, con una gran representación que fue muy elogiada y que debía tener mucha altura. Estos jóvenes, que muchos de ellos eran también poetas y escribían en la prensa, es una etapa feliz de la cultura astorgana. Y luego hay este Olimpo cultural del que tampoco me pregunten nada porque yo tampoco he logrado saber quién es el Olimpo cultural. Teatro de ensayo. El nombre, desde luego, promete mucho. Y desde luego representaron El condenado por desconfiado de Tirso de Molina en el año 65 en el Teatro Manuel Gullón. Y ahí están Ángel Nistal, Severino Alonso, Ángel Martínez, Manuel Movilla. Me da la impresión de que muchos tienen que ver con el seminario, porque son o fueron algunos de ellos sacerdotes. Y está este gran capítulo de los aficionados al arte lírico. Tiene como dos etapas esta sociedad de aficionados al arte lírico. En el Teatro Manuel Gullón con mucha frecuencia había representaciones suyas de 40 para arriba, El nido del Principal, La Cartujana, La Alseciana, La alegría del batallón, o más adelante La zarzuela, El santo de la Isidra y Los claveles, también de esta agrupación astorgana de aficionados al arte lírico. Otro grandioso acontecimiento lírico, La rosa del azafrán. Más adelante tuvo tanto éxito esa obra que la volvieron a representar unos años después. Quizá también los que participaban ya casi se la sabían de memoria y aprovecharon la circunstancia. Y La Soto del Parral, con el programa, es curioso esto porque se equivocaron de nombre, vete a saber qué le pusieron, y tuvieron que hacer una corrección poniendo Lucy García Baños, que era la soprano, como Gregorio Sánchez Goyo y Fernando Alonso, que los hemos conocido, y por supuesto, como primeros actores, entre comillas, Pedro Gómez y el inefable pertiguero, Emilio Santos. Y después está el grupo de teatro Los Arrieros. Merecen una gran consideración los del barrio de San Andrés, que han puesto en muchas ocasiones obras de teatro, como esta de Carlos Arniches, o se han dedicado a otro teatro un poco más serio, de Ángel Monteagudo. Y sobre todo lo que me admira es que José Antonio González ha escrito un montón de obras que han publicado en la revista del barrio. San Andrés, ¿quién te ha visto y quién te ve? La turnocracia. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Bueno, por lo menos son cosas sabriosas. Los Arrieros en 2007. Grupos teatrales no astorganos, de estos también grupitos de jóvenes que forman una pequeña compañía y luego van a donde les invitan o donde ellos se hacen invitar. Pues está este grupo Controversia, eran grupos casi todos de la capital, de León, o esta campaña de teatro en los que, con la colaboración del CID local en el año 73, aquí está uno de los que a aquel momento mantenían el CID muy vivo, José Miguel Gabela,
que en el casino representaron los acreedores de Strindberg, el grupo de teatro de la Delegación Provincial, lo patrocinaba la Delegación Provincial de Información y Turismo y era el grupo Aldebarán. O esta obra de un grupo de teatro de La Salle de Burgos, vienen aquí a Astorga y representan también pues esta obra, una obra musical. O esta otra obra de las producciones culturales es Eje de León, que representan aquí Maese Patelén. En el Teatro Manuel Gullón, de Carlos Arniches, las Juventudes de Ponferrada, del Frente de Juventudes de Ponferrada, estamos en el año 45, muy propio de ese momento, representan El Hombrecillo. Y después una obra también de Arniches. O este grupo patrocinado por la Caja de Ahorros representa el Teatro Libre de Madrid, la obra La Curva de Tancred Dorat. Bueno, había oferta. Y entre otros también este grupo Nurein, que era un grupo de León, la obra de Albert Camus, Los Justos, con el reparto. El legado cuadro dramático en verso que se imprimió en Granada. Esta es una noticia del panderetólogo astorgano señor Alucha. Ya lo hemos borrado yo, al menos no sé quién es este señor Alucha. Comienza a organizar una velada en el Círculo Mercantil, aunque en honor del casino. Los entreactos corren a cargo del panderetólogo y la velada será compleja, pues hay un juguete cómico tocando las consecuencias, un cuadro dramático de López Muñoz, El legado, y un disparate cómico de Mariano Pina, Las plagas de Egipto. El teatro y la educación. Casi todos los colegios, algunas ya lo hemos visto, institutos que tenían sus grupos de teatro y que representaban. Hasta el ayuntamiento hizo unas muestras de teatro escolar y daba un diploma a los que participaban. Estamos hablando del año 1988. Pero en un viejo colegio del que también rescatar este programa es casi una de los gozos que yo tengo, porque son cosas rarísimas. El colegio de Astorga, pues hacen un programa para las fiestas que está hermosamente decorado con unas grecas medio modernistas, con las obras que se representaban, los fusileros, los domingueros. Estamos en el año 1893. O el Heraldo Astorgano, en el año 1899, hace una referencia a toda la fiesta que el Colegio de San Vicente Ferrer, en el Teatro de la Amistad, se realizó anoche la función cómico-lírica de los alumnos del colegio. La crónica es detallista, dando cuenta de todo lo que allí se hizo y de lo bien que actuaron todos los que participaron. En el año teatro infantil, en el salón del Instituto Femenino Juan de la Encina, las madres escolapias también tenían su grupo de teatro y fueron allí a representar. El grupo lo dirigía Nati Cordero Monroy y representaron un gran hombre de José María Santos Silva y en lectura El médico a palos de Molière. O estas muestras que el ayuntamiento ha fomentado. Fijaros, ahí este es el programa de la 26, muestra escolar de teatro, danza y música. O esta otra del año 92, con motivo del Día Mundial del Teatro. Bien, pues como veis es mucho lo que el teatro ha significado en Astorga y también es lo mucho que tenemos que agradecerle al teatro porque ha llenado muchas horas y ha divertido y ha enseñado. Y acabo con unas curiosidades. Decir que en el Cuyón, en el año 51, se representa una obra por el grupo Thalía, La familia honorable no encuentra piso. Bueno, esto es casi de hoy también. Y un segundo fin de fiesta, pero lo curioso es que se realizaba esa obra para sacar dinero para pagar el cuadro de la Santa Cena. Ha sido otro de los recursos que ha tenido tantas iniciativas, pues hacer una obra de teatro. Como en Astorga también cualquier cosa que se organiza siempre es con una conferencia, que muchas veces la tengo que dar yo, o una exposición. Y el último, Abdalán, elegía dramática en un acto de este señor Federico de Mendizábal y García Lavín,
que sobre todo es curioso porque se estrenó en Ávila, pero la obra se publicó en los talleres de Porfirio López de Astorga. O esta curiosidad también de los años 36, ya está la guerra civil, sin embargo hay una presencia de la Compañía de Comedias de Carmen Díaz, con una obra de Jacinto Benavente, Señora Ama, y otra de Quintero Guillén, Mi hermana Concha, que es una cooperación patriótico-benéfica destinada al ejército y cantinas escolares, el 10% de la recaudación. O esta otra, también del año 36, donde la celeberérrima Estrellita Castro, pues con el niño de Utrera y el niño Sabicas, vienen y dan el golpe con Mijaca, que debía ser algo que en aquel momento suscitaba hasta pasiones. Y el Teatro Gullón ha servido también en carnavales para grandes bailes de máscaras, amenizadas por un grupo de los músicos de la banda municipal. Este es un anuncio de la prensa del año 1936. O por poner lo que también podía ser un apéndice al teatro en Astorga, que lo hay en todos los pueblos de los alrededores, hay grupos de teatro que representan obras y que se anuncian en la prensa de Astorga. Así, el pasado domingo, en este Salón Teatro de San Justo, el cuadro artístico de Villoria de Órbigo puso en escena Don Álvaro o la fuerza del sino. O las noticias, se ve que había interés por el teatro porque si no, no se recogen ese tipo de noticias, como esta del año 33, en donde se da cuenta de los estrenos que ha habido en Madrid. Jesús, Estampas de la Pasión, de José Bruguera y Carmen Aleoriza, y en el cómico de la comedia de Navarro y Torrado, Noche de Mujeres, interpretada por Manolita Ruiz, María Cañete y José Balaguer, y las reposiciones. Es decir, que el mundo teatral era noticia porque había interés por el teatro. Y destacar que al menos, aparte de estos que trabajaban aquí en todos los teatros locales y en todos estos grupos, que muchos de ellos no eran profesionales, pero que hicieron teatro, dos autores teatrales y de cine que tuvieron fuera de aquí. Uno es de San Justo de la Vega, que es Francisco Casares. Las notas las tomaba Esteban Carrocelada, al que no se le solía escapar nada. Francisco Casares, al que nos referimos, es un magnífico acusador, y Sócrates es uno de los empeños más conseguidos y veraces. Tengo que decir que era primo de mi padre, este señor. Claro, en San Justo casi todos son primos. Y este otro, José Antonio Correa, otro actor, que era de nuestra ciudad, el año pasado en Luces de Bohemia de Valle Inclán, era uno de los más caracterizados de la comparsa modernista del bohemio protagonista. Este año intervino en La jaula de José Fernández Dicenta. Y bueno, pues yo creo que al celebrar 100 años de un teatro, al que hemos reducido el nombre Gullón, había que decir los nombres que sí figuran con las iniciales en la fachada de estos astorganos que aquí nacieron o aquí vivieron o trabajaron y que han hecho posible un espacio donde desde luego a lo largo de un siglo el teatro y también el cine y otras representaciones, porque ha servido para todo, nos ha dado mucho juego. Yo digo esta tarde sencillamente, y con ello termino, sus nombres con afecto agradecido: Manuel Gullón, Daniel Lois, Fernando Vega de Las y Antonio García del Otero. Muchas gracias.